Bienvenido a un nuevo episodio de la segunda temporada de Casi Leyendas. Corrían los años finales de los 50 y principios de los 60 cuando Ford comercializaba el Thunderbird como competencia del Chevrolet Corvette, pero a principios de los 60 este auto comenzó a perder atractivo, por lo que Ford necesitaba un nuevo sucesor que atraiga nuevamente al público. Es por esto que en 1961 Lee Iacocca, el vicepresidente de Ford en aquel momento, fundó el comité Fahrenheit, nombre del comité que proviene directamente del lugar donde se reunían, el Hotel Fahrenheit. El objetivo de este comité era buscar el auto perfecto, que básicamente sea sencillo, accesible, tenga confort y que principalmente sea menos pesado que los autos que venían dándose hasta el momento, que todos estaban por encima de las 2 toneladas. Normalmente las marcas se quedan con la primera unidad del modelo. Ford precisamente no pretendía hacer la excepción con el Mustang, pero por un error le enviaron la primera unidad al piloto Stanley Tucker, quien cuando la marca le quiso intercambiar el auto para solucionar el error se negaba a hacerlo. Tras 2 años de negociaciones lograron convencerlo intercambiando la primera unidad por la número 1.000.000. El Mustang fue lanzado el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. En un principio fue presentado con carrocerías notchback y convertible, hasta que en 1965 fue agregada la Fastback, gracias al trabajo en conjunto con Carroll Shelby. Y te preguntarás quién es Carroll Shelby. Era un ex corredor y fabricador de prototipos que eran conocidos como Cobra, y Ford básicamente vio un gran potencial en él, por lo cual comenzó a trabajar con él. Las líneas que presentaba el primer Mustang eran muy atractivas y lograron causar un gran furor en aquellos años. Las mismas estaban principalmente orientadas a los jóvenes. Ya para 1967 igualmente estas líneas se actualizaron para agregar un poco de tamaño, lo que le permitía agregar motores más grandes, principalmente para poder competir con el Chevrolet Camaro. Ya para 1970 nuevamente se volvió a hacer una actualización donde el auto agrandó un poco sus dimensiones, además de que en la parte frontal pasó de tener 4 faros a tener 2 faros. Pero la actualización más drástica no llegaría hasta 1971, donde se le dieron líneas mucho menos agresivas, lo cual no sé en qué estaba pensando Ford, porque básicamente las ventas cayeron una enormidad. Debido al corto tiempo que tenía el proyecto del Mustang, no se pudo diseñar una nueva base mecánica. Es por esto que heredó gran parte del Ford Falcon americano, además de partes de otros modelos. Esto incluye el motor de 6 cilindros en línea de 2.8 litros del Falcon, con la transmisión de 3 velocidades que lo acompañaba. Ya para 1965, gracias a que Ford quiere una versión para competir y trabaja con Carroll Shelby, surge la versión Shelby GT350 con un motor V8 de 4.7 litros, que generó una potencia de 306 caballos de fuerza. Luego, con el paso de los años, Ford continuó lanzando nuevas versiones como la Shelby GT500, equipando un V8 que generaba 355 caballos de fuerza, la 428 Cobra Jet, que equipaba un V8 de 6.4 litros que generaba una potencia de 335 caballos de fuerza, el Sharker, los modelos Boss como el 302, 429, 351, las versiones GT, 302, 351, 429 o incluso la versión denominada como Mach 1. La cual fue la última versión con motorización grande comercializada debido a las restricciones acerca de la economía del combustible en aquellos años. Esta versión al final de la producción de esta generación podía equipar 3 V8 distintos, uno de 4.9 y 2 de 5.8 litros, con la mayor potencia en uno de estos últimos que generaba 262 caballos de fuerza, un tope bastante bajo comparado con los números vistos anteriormente. En cuanto a peso, el auto comenzó con unos 1.109 kilogramos en 1964 y terminó con unos 1.610 kilogramos para 1973, mientras que el largo de la carrocería comenzó con 4.613 milímetros y terminó con unos 4.810 milímetros. La segunda generación del Mustang llegó el 21 de septiembre de 1973 y fue conocida como Mustang 2. Esta generación tuvo un cambio estético bastante grande, aunque sí mantenía algunos rasgos de la generación anterior, pero principalmente también se achicó bastante, quedando con un largo total de 4.445 milímetros, para poder competir con autos importados como por ejemplo el Datsun 240Z o el Toyota Celica. Además, el interior era mucho más lujoso y especialmente en una versión denominada como Ghia. Esta generación fue comercializada en versiones hatchback y coupé, aunque la coupé realmente era comercializada bajo el nombre de hardtop o techo rígido si lo traducimos a español. Mecánicamente, el nuevo Mustang estaba basado en el Ford Pinto, un modelo mucho más pequeño que a su vez tenía mucho más economía de combustible, además de un menor peso.
En este sentido, los compradores opinaban que el auto se había vuelto muy grande y pesado, así que la reducción de tamaño y peso, quedando en solo 1188 kilogramos, en un principio fue muy bien vista. En cuanto a motorizaciones, el nuevo Mustang llegó incluyendo opcionalmente hasta un motor de 4 cilindros y 2.3 litros, además de un V6 de 2.8 litros, así como dos V8 de 4.9 y 5 litros. Estos últimos estaban equipados en versiones denominadas como Cobra 2 y King Cobra respectivamente. La versión Cobra 2 fue lanzada en 1975 con el objetivo de recordar la fama de los Mustang Shelby de la generación anterior, equipado con una transmisión automática de 4 velocidades, frenos de mayor tamaño y dirección hidráulica. Por otra parte, la King Cobra fue lanzada en 1987, con el objetivo de recuperar parte de la imagen deportiva del modelo, por lo cual esta versión incluía una transmisión de 4 velocidades pero manual. Igualmente, ninguna de estas dos versiones tenía un gran rendimiento, ya que sus motorizaciones no sobrepasaban los 140 caballos de fuerza, debido a las fuertes restricciones de consumo. La tercera generación del Mustang llegó en 1979 basándose en una nueva plataforma denominada como Fox, la cual tenía mayores dimensiones, lo que le permitió volver un poco a las raíces de lo que había sido originalmente el Mustang. Esto lo favorecía principalmente en un mayor espacio interior y mayor espacio para poner motorizaciones más grandes. Además, estéticamente tenía un cambio bastante radical, con líneas mucho más rectilíneas que eran más propias de la época. Igualmente, en 1987 se hizo una actualización donde la estética principalmente tuvo una forma mucho más aerodinámica, principalmente en la trompa, y pasó a tener un estilo que se veía mucho en Ford por aquellos años. Mecánicamente, el nuevo Mustang presentaba motores nuevamente de 4, 6 y 8 cilindros, salvo que en esta ocasión los de 4 cilindros eran turbos, siendo de los más potentes con 140 caballos de fuerza, al igual que los V8 ofrecidos. El gran problema de los motores turbos era que no resultaban muy fiables, lo que implicó que Ford tenga que someterlos a revisión más tarde. Igualmente, lo más importante pasó en 1986, cuando Ford decidió suplantar el carburador por inyección electrónica. El primer motor con esta nueva tecnología fue un V8 que le permitió pasar a generar una potencia de 225 caballos de fuerza, números que ahora sí ya estaban a mitad de camino de lo que solía ser un Mustang en sus orígenes. Igualmente, estos números no eran solo gracias a la inyección, ya que Ford sometió el motor a un rediseño que, entre otras cosas, le permitió tener un mejor flujo. La cuarta generación del Mustang llegó en 1994, continuando con la utilización de la plataforma Fox, pero con líneas mucho más modernas y agresivas. Ya para esta generación se dejaron de lado las versiones hatchback y solo se ofrecieron las convertibles y coupés. Igualmente, en cuanto a estética, para 1999 el Mustang recibió una actualización que le dio unas líneas mucho más anguladas, guardabarros más anchos y más agresividad en general. Mecánicamente, en esta generación se dejaron de lado las motorizaciones de 4 cilindros, ofreciendo únicamente V6 y V8, siendo la primera la equipada en la versión base con 3.6 litros que generaba 150 caballos de fuerza, y era acompañada de una transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 4. Por otra parte, la motorización V8 era la que se había visto en la generación anterior de 4.6 litros, pero en vez de producir 225 caballos de fuerza, solo producía 215, hasta 1998 cuando volvió a los 225. Esto se cambió en 1999 con la actualización, ya que el V6 pasó a producir 190 caballos de fuerza, mientras que el V8 pasó a producir 260 caballos de fuerza, ya situándose por encima de lo que se había visto en la generación anterior. En esta generación se volvieron a ver versiones como la GT con 260 caballos de fuerza, la GT Windsor con 215 caballos de fuerza, la Cobra con 305 caballos de fuerza y la SVT Cobra, que incluía una motorización V8 supercargada diseñada por el equipo de SVT, que generaba una potencia de 415 caballos de fuerza, además de que fue la primera en incluir suspensión trasera independiente. Ya para 2005 llegó la quinta generación del Mustang con un cambio radical totalmente en cuanto a diseño, ya que presentaba un diseño retro inspirado en la primera generación del Mustang. Esto ya se había visto por parte de Ford en el Ford GT y en el Thunderbird, que lo había hecho recientemente Ford por estos años. Además, otro dato importante es que se dejó de lado la plataforma Fox después de 25 años de estar empleándola, además de que solo se ofrecieron nuevamente las carrocerías coupé y convertible. Como es de esperarse, ya al ver el diseño nada más, te das cuenta que es mucho más aerodinámico, y sí, realmente era mucho más aerodinámico. Además, tenía otra mejora en el apartado de seguridad, ya que incluía mucho más tecnología. Y otro punto fuerte de esta generación es el interior, que ahora era mucho más agresivo y mucho más personalizable. Mecánicamente se lanzó ofreciendo una motorización V6 de 4 litros como base, que producía una potencia de 202 caballos de fuerza, además de un V8 de 4.6 litros que producía una potencia de 300 caballos de fuerza.
Esta potencia era suficiente para permitirle realizar el 0 a 100 en tan solo 5.2 segundos, a pesar de su peso que sobrepasaba los 1500 kilogramos. Para 2006 el trabajo en conjunto con Shelby volvió a dar sus frutos, ya que se presentó la Shelby GT500, con una motorización V8 de 5.4 litros supercargada que generó una potencia de 500 caballos de fuerza, la cual era acompañada de una transmisión manual de 6 velocidades y lograba realizar el 0 a 100 en tan solo 4.5 segundos. Ya para 2013 se realizó una actualización del Shelby GT500 con su V8 ahora de 5.8 litros supercargado, que generaba una potencia de 670 caballos de fuerza, nuevamente acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades y realizando el 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos, con una velocidad máxima de 325 km por hora. Otra versión vista en esta generación fue la icónica Boss 302, que estuvo disponible en dos versiones, la normal que tenía un V8 de 5 litros que producía una potencia de 444 caballos de fuerza y la Boss 302 Laguna Seca que estaba pensada para la pista. Y bien, de la sexta generación del Mustang ya no voy a hablar porque se produce hasta el día de hoy, por lo cual la historia se continúa escribiendo. Así que espero que te haya gustado el video, si es así me puedes regalar un like, nos vemos en el próximo video aquí en el canal, chau chau.